Vamos a, vamos a empezar con este tema de producción de anticuerpos y vamos a ver el índice. Vamos a empezar hablando de cuál es la estructura de la molécula de anticuerpo. Esto ya os sonará un poquito algunas cosas. Y luego vamos a entrar a hablar de un concepto muy importante que es el concepto de inmunización, ¿no? Que es una inducción deliberada de una respuesta inmune, ¿no? Y normalmente eso va asociado a que en esa respuesta inmune frente a un determinado antígeno, pues se producen unas moléculas que se llaman anticuerpos, que son específicas, tienen una elevada afinidad química por unirse, por favor no me hagáis dibujitos aquí, por unirse a ese patógeno. Y bueno, en la inmunización es importante, además de aportar el antígeno, pues el que se aporten, digamos, unas moléculas que se llaman adyuvantes y que básicamente lo que van a hacer es incorporar la molécula antigénica en partículas y con estímulos, digamos, no antígenos específicos, con moléculas, digamos, típicas de patógenos, y esto va a hacer que las células fagocíticas se tomen esas partículas como si fueran un patógeno, las van a endocitar y las van a presentar a los linfocitos T. De esta manera se van a estimular clones de linfocitos T que van a cooperar con células B que produzcan anticuerpos específicos contra esos antígenos, ¿no? Y de esa manera vamos a producir una especie como de reacción celular en cadena que al final lo que va a hacer es producir gran número de células B secretoras de anticuerpos. Luego hay otro concepto interesante, pero distinto del de adyuvante, que son el concepto de carriers. Los carriers, hay veces que nos interesa producir anticuerpos frente a una molécula pequeña, frente a una molécula de bajo peso molecular. Imaginaros, pues por ejemplo, que queremos hacer anticuerpos para detectar si en la saliva o en la orina de una persona pues hay restos de alguna droga de abuso, ¿no? Por ejemplo, cocaína. Entonces, las moléculas pequeñas, típicamente el sistema inmune pasa de ellas. O sea, porque el sistema inmune a lo que se dedica es a identificar a los patógenos. Y los patógenos suelen estar particulados y suelen contener macromoléculas. Y el sistema inmune lo que hace sobre todo es reaccionar frente a macromoléculas. ¿Qué podemos hacer si queremos inducir anticuerpos frente a una molécula pequeña, como hemos dicho, por ejemplo, la cocaína? Pues incorporar esa molécula de una macromolécula, combinarla químicamente para que de esa manera, cuando el sistema inmune responda contra la macromolécula, alguno de los anticuerpos, esperemos tener suerte, sean específicos de la molécula que nos interesa. Por tanto, los carriers serían esas macromoléculas a las cuales incorporamos moléculas pequeñas frente a las que queremos obtener anticuerpos, ¿vale? Luego ya lo veremos más en detalle. Luego vamos a ver un poco lo que sería el proceso, ¿no? Proceso de inmunizar a un animal, de obtener anticuerpos policlonales, que básicamente lo que se hace es sacar sangre al animal, podemos coagular las células y en la fracción que nos quede con proteínas, pues vamos a tener los anticuerpos contra ese antígeno con el que hemos inmunizado al animal. El problema, de esta manera podemos obtener lo que se llaman mezclas de anticuerpos o anticuerpos policlonales, porque han sido producidos por muchos clones de células B. El problema es que eso no es homogéneo molecularmente, ¿vale? Para hacer un fármaco homogéneo necesitamos que los anticuerpos sean producidos, sean todos iguales, sean todos producidos por un mismo clon.
Y para eso necesitamos inmortalizar a las células que producen esos anticuerpos, ¿vale? Para esto se desarrolló originalmente una tecnología de hibridomas que permite seleccionar clones de células B que producen el anticuerpo que nos interesa y permite inmortalizar estas células. Posteriormente se han desarrollado técnicas de ingeniería genética que incluso lo que hacemos de ahí ya es transgenizar a una línea celular, pero que puede no ser incluso ni de linfocitos B. Pues por ejemplo se usan mucho células de cáncer de ovario de hámster, en las cuales introducimos los genes de los anticuerpos que queremos que produzcan, ¿vale? ¿Cómo se inmortaliza el hibridoma? Lo vamos a ver luego. Es que aquí sin imágenes es complicado, ¿vale? Básicamente la idea es que hibridamos una célula mortal, que sería la célula B que produce nuestro anticuerpo, con una célula inmortal, que es una célula de un tumor inmortalizado, ¿vale? Entonces, al fusionarlas, pues la descendencia de esas células híbridas, por eso se llaman hibridomas, esos híbridos adquieren, algunos de ellos adquieren, digamos, la inmortalidad, claro, siempre que les demos de comer medio y tal, ¿no? Bien, luego lo veremos con las imágenes. Últimos puntos del tema. Vamos a ver la inmunoterapia, es decir, cómo se puede aprovechar los anticuerpos para inyectarlos en pacientes y tratar enfermedades. Esto la verdad que esto se empezó a hacer pues prácticamente en los años 90 y se tenían grandes esperanzas y hubo al principio un problema y era que los anticuerpos monoclonales se producían a base de genes de ratones y entonces lo que se observó es que muchas veces al inyectarlos en los pacientes desarrollaban anticuerpos contra los anticuerpos, es decir, antianticuerpos, ¿vale? Y eso era un problema, porque eso por un lado neutralizaba al fármaco, el anticuerpo que tratábamos, lo neutralizaba, impedía su acción, pero por otro lado podía dar lugar a reacciones alérgicas y podía ser peligroso, ¿no? ¿Esto a qué llevó? Pues llevó a tener que generar una segunda generación de anticuerpos monoclonales, pero que eran mucho más parecidos, tenían mucha más secuencia de origen humano y por tanto no eran tan inmunogénicos, ¿vale? Eso lo veremos fundamentalmente, lo empezaremos a ver en este tema, pero lo veremos incluso más también en el tema 15, ¿vale? Y luego lo que sí que vamos a ver también un poquito en este tema es un poco aunque en general, las aplicaciones inmunodiagnósticas de algunas de las metodologías que utilizan anticuerpos. Hablaremos de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia. Bien, vamos a ponernos a ver cosas más concretas. Esto sería un resumen de la estructura de los anticuerpos. Fijaros, aquí están representados los distintos isotipos de anticuerpos. Tenemos IgG, IgA, IgM, IgD e Ig. Casi todos los anticuerpos que se utilizan como reactivos son IgGs, ¿vale? Ya veremos por qué y para qué. En algún caso puede haber algunos reactivos que sean de los otros isotipos, pero casi siempre que hablemos de anticuerpos en contexto de reactivos o de fármacos, casi siempre van a ser IgGs, ¿vale? La molécula de IgG sería un monómero de anticuerpo, pero que realmente estaría formado por dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas. Tendría una forma como de Y. Los dos extremos de los brazos de la Y serían los lugares de unión al antígeno. Esos centros de unión al antígeno tienen afinidades muy altas, de 10 elevado a 6 a 10 elevado a las 11
molar a la -1 y lo van a secretar células B, ¿vale? Aunque la afinidad por el antígeno es muy alta, la unión es reversible y va a depender del pH. A ver, os hago una pregunta. Esto implica que si tenemos, por ejemplo, un anticuerpo que se ha unido a antígeno y cambiamos el pH, ¿qué puede ocurrir? Imaginemos que la unión se ha producido a pH neutro, eso, que se separen. Muy bien, veo que lo tenéis dominado. Es decir, sí, era el concepto ese que hablamos, el concepto de nanopinza, ¿no? El anticuerpo puede coger el antígeno, pero nosotros cambiando las condiciones podemos hacer que lo suelte, ¿vale? Y de esa manera podemos purificar los antígenos, ¿vale? Muy bien, eso es una aplicación que es importante. Bien, bueno, pues visto esto de la estructura, vamos a pasar al segundo concepto importante, que es el de inmunización, que sería, digamos, la inducción deliberada de una respuesta inmune frente a una determinada molécula que llamaríamos el antígeno. Para ello, administramos el antígeno unido a un adyuvante. Esto, el efecto que va a tener es que va a inducir la síntesis de anticuerpos específicos frente al antígeno. ¿Qué papel tiene el adyuvante? Fijaros, ¿veis aquí estos puntitos negros? Serían las moléculas de antígeno. Son pequeñas. Como he dicho, el sistema inmune, si le introducimos simplemente moléculas pequeñas, pues el sistema inmune no suele reaccionar frente a moléculas solubles, ¿vale? Sin embargo, si esas moléculas solubles las incorporamos en partículas de tamaño, digamos, similar al de los patógenos, al de las bacterias, y incluso incorporamos a estas partículas, les incorporamos pues algunos, por ejemplo, lipopolisacárido bacteriano o alguna sustancia que típicamente bacteriana, pues el sistema inmune. ¿Cuál es la diferencia entre el adyuvante y el carrier? El adyuvante está unido físicamente al antígeno. El carrier está unido químicamente. En el caso de los carriers, cogemos la pequeña molécula y la unimos covalentemente al carrier, ¿vale? En el caso del antígeno, en el caso del adyuvante, lo que suele ser son entornos hidrofóbicos, pues por ejemplo muchas veces se utilizan como adyuvantes, se utilizan sustancias que forman liposomas o que forman vesículas lipídicas en las cuales se van a incorporar las proteínas antigénicas y de esta manera, cuando esto llegue al entorno en el que está un macrófago o una célula fagocítica, pues la célula fagocítica va a fagocitar estas partículas y va a detectar las proteínas que contengan esas partículas y se va a producir una respuesta inmune frente a ellas. Bien. Por tanto, el adyuvante sería un estimulador de la fagocitosis. Esa célula, por esto os decía que esto es como una reacción en cadena de distintos tipos celulares. Primero, hacemos que el antígeno se lo vehiculizamos, ¿no? Estos puntitos negros los incorporamos en partículas mayores para que el fagocito los fagocite. ¿Qué va a hacer? La célula fagocítica va a degradar esas proteínas y va a presentar sus péptidos a los linfocitos T helper, a los T cooperadores, a los TCD4. Y estos linfocitos T cooperadores lo que van a hacer es ayudar a las células B que produzcan anticuerpos específicos contra estas proteínas, ¿vale? Y de esa manera veis que se produce una cadena, ¿no?, entre las células fagocíticas, célula dendrítica o macrófago, que estimulan a los T helper estimulan a las células B y las células B producen los anticuerpos. Es decir, que al final el producto que nos interesaba a nosotros es el anticuerpo de tipo IgG1, casi siempre, pero para ello tenemos que lograr que se produzcan una serie de pasos en cadena, ¿vale? Y para que se produzca toda esa cadena es importantísimo que el antígeno vaya combinado con el adyuvante, ¿vale?
A ver, veo por ahí una pregunta. Sí, más o menos el carrier permite que algo que no es inmunogénico se vuelva inmunogénico, pero lo permite al combinarlo a esa macromolécula, ¿vale? Y el adyuvante lo que va a hacer es conseguir que sea más. Lo que planteas es correcto también, ¿vale? Pero lo que yo he dicho antes también, ¿ok? La diferencia, ¿eh? La diferencia, si queréis, desde un punto de vista de cómo se asocian el carrier y el adyuvante al antígeno, sería que el carrier se asocia químicamente, es decir, forman el apteno y el carrier forman una molécula, se unen químicamente, mientras que en el caso del adyuvante se asocian físicamente, pero no forman una molécula. Es decir, en el caso del adyuvante normalmente van a ser elementos que van a formar eso, que van a formar partículas lipídicas, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora cuál sería el proceso de producción de anticuerpos. No sé si me saltó una diapositiva. Voy a comprobar. No, vale. Vamos allá. Las etapas van a ser, primero, inmunizar animales y obtener antisueros. Eso es lo que vamos a ver bien, primero. Luego, esto posiblemente ya lo veremos en la siguiente clase, otra posibilidad es aislar a las células B que producen anticuerpos, combinarlas con líneas celulares para generar hibridomas, células híbridas inmortales, y luego sintetizar esos anticuerpos monoclonales, ¿vale? Luego hay otra cosa que posiblemente lo empecemos a ver en este tema, pero lo acabaremos de ver en otros temas, que es cómo podemos hacer que los anticuerpos, que en principio se producían a partir de células de ratón y por tanto con genes de ratón, pues de qué manera podemos producir anticuerpos que en lugar de estar basados en genes de ratón estén más basados en genes humanos y de esa manera resulten menos inmunogénicos, resulten menos inmunoestimuladores para el sistema inmune de los humanos. Eso ha llevado a una serie de evoluciones. Originalmente, aquí lo tenemos representado, fijaros, los primeros anticuerpos monoclonales que se produjeron eran en ratón y los fármacos que están basados en ellos tienen la terminación OMAP, siendo MAP, monoclonal antibody, ¿no? OMAP sería el que es de origen de ratón. Básicamente, eso significa aquí los elementos del ratón serían, esta es la región, lo amarillo sería lo que reconoce el antígeno y el resto de la molécula, lo que es la región constante, que no es necesaria para la afinidad al antígeno, sería de ratón. Esto produce mucha reacción inmune. ¿Qué es lo que se hizo? La primera generación, que son los fármacos que se llaman, que acaban en CIMAP, con X. Por ejemplo, rituximab se utiliza mucho para tratar tumores de células B humanas. Pues en estos lo que se hacía es que se producen por ingeniería genética y lo que se ha hecho es combinar los genes que codifican para la parte del anticuerpo que reconoce el antígeno, esos siguen siendo de ratón, pero el resto de la molécula son humanos, ¿vale? Esto es menos inmunogénico. Pero se vio que eso todavía no era suficiente. ¿Qué se hizo después? Lo que se llaman los anticuerpos humanizados, que en la nomenclatura se llaman, acaban con ZUMAP, con Z, ¿vale? Como zumo. Zumo de anticuerpo monoclonal, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué ocurrió? Ahí prácticamente solo se dejaban los segmentos concretos que reconocían el antígeno seguían siendo de ratón, pero ya el resto de la molécula era completamente humana. Y finalmente se ha llegado ya, esto ya es el extremo, los anticuerpos que son completamente humanos y que básicamente se han generado a partir de genes humanos, ¿vale? Y que estos se espera
bueno, pues que sean menos inmunogénicos. Esto, ¿qué ventaja le da a la empresa farmacéutica que produce un anticuerpo, por ejemplo, humanizado o humano? Pues que lo puede vender más caro que los competidores que haya murinos, y que cuando, por ejemplo, un paciente que le hemos tratado con un anticuerpo murino empieza a desarrollar anticuerpos contra el fármaco murino, contra el anticuerpo murino o quimérico, pues entonces a ese paciente ya solo podemos seguir tratando con estos anticuerpos, digamos, más humanos, y entonces pues digamos el producto la empresa que produce ese farmacéutico se queda con esos pacientes, ¿no? Con el tratamiento de esos pacientes. Bien, pero bueno, eso creo que lo veremos sobre todo en el tema 15. A ver, los ZUMAP y los SIMAP. A ver, vamos a ver para atrás. En los SIMAP, fijaros, todavía teníamos toda esta parte amarilla sigue siendo de ratón, ¿vale? Es decir, prácticamente un 20% de la molécula sigue siendo de ratón. En los ZUMAP, prácticamente, esto que pone aquí moradito a rayas, significa que hemos sustituido buena parte de lo del ratón, lo hemos sustituido por secuencias humanas. Prácticamente, estos serían, en un porcentaje, imaginaos, esto sería 100% de ratón, esto sería un 25% de ratón, esto sería un 5% de ratón, y esto sería prácticamente el 100% humano, ¿vale? Esa es la diferencia, ¿vale? Bien, vamos a hablar de los contextos que hay para la inmunización. Y hay dos contextos fundamentales que vamos a tratar. Uno es cuando inmunizamos para vacunar a un individuo. Por ejemplo, cuando vacunamos a un ser humano o a un animal de interés, una mascota o un animal de interés ganadero, una vaca, un caballo, vacunamos, inmunizamos para estimular que ese individuo se vuelva inmune contra una enfermedad, ¿vale? Otro contexto de inmunización, que es cuando inmunizamos animales experimentales, inmunizamos, por ejemplo, a un ratón, o una rata, o un conejo, o un caballo, ¿vale? Para que el sistema inmune de ese animal produzca anticuerpos contra el antígeno. De esa manera podemos obtener los antisueros. Los antisueros, por ejemplo, se utilizan, se hace con caballos y se producen antisueros frente a la toxina difterica o a la toxina tetánica, y estos se utilizan para tratar a personas o animales que, bueno, que han sufrido, que sufren el contacto con el patógeno, que no estaban vacunados, y entonces pues una manera de transferirles inmunidad pasiva, de defenderlos contra esos patógenos, es inyectarle anticuerpos. Por ejemplo, ahora mismo en la situación COVID, pues una cosa que como medida así extrema, de hecho, por ejemplo, en los casos de ébola sí que se llegó a hacer, no sé si os acordáis, hace unos años, pues en algunos casos se obtenían anticuerpos de personas que habían padecido el ébola y que tenían anticuerpos contra el ébola, y se utilizaban para tratar a individuos que tenían un riesgo muy alto de fallecer, y bueno, y eso, pues bueno, algo de eficacia tiene, por supuesto. Es muchísimo mejor la vacunación. Lo que pasa es que la vacunación hay que hacerla de manera preventiva, tiene que ser, es profiláctica, es antes de padecer la enfermedad, no es terapéutica, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, los antisueros, pues sí pueden ser terapéuticos, ¿no? ¿Cómo podemos dar un paso más allá del antisuero, ¿no? Bueno, pues el paso siguiente sería el producir anticuerpos monoclonales, que es un poco lo que vamos a... es una de las cosas que vamos a ver en este
Un antisuero sería un suero que contiene anticuerpos contra algo, ¿vale? Es la diferencia. Es decir, a un animal, si le sacas sangre, obtienes suero, ¿no? Si a ese animal lo inmunizas, por ejemplo, con toxina tetánica, y luego le sacas ese suero, si ese suero contiene anticuerpos frente a la toxina tetánica, sería un antisuero antitetánico, ¿vale? Bien, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues muy sencillo, solo hay que... Ok, solo hay que inyectar el antígeno unido al adyuvante. Ahora veremos cómo se hace eso. Se lo inyectamos en la dermis al animal y eso produce una inmunización. Ahí va a haber células fagocíticas que van a presentar antígeno a los linfocitos T. Los linfocitos T van a cooperar con los linfocitos B. Los linfocitos B van a producir anticuerpos. Les dejamos que pasen unas semanas para que haya buena cantidad de esos anticuerpos. Incluso, ya veremos, en la inmunización experimental se suelen hacer varias inyecciones, se da una primera estimulación y luego unas estimulaciones de recuerdo para conseguir que de esa manera los anticuerpos aumente su cantidad y su calidad aumente en la sangre, ¿vale? Y entonces, al final extraemos sangre, coagulamos las células y bueno, cogemos el animal y purificamos ese suero. ¿Qué problemas le veis a utilizar ese suero como reactivo de investigación o como reactivo incluso para el tratamiento farmacológico? Vale, son policlonales. ¿Y qué inconvenientes tiene que sea policlonal? Realmente todas las moléculas de anticuerpos, eso es, no es homogéneo. Las moléculas de anticuerpos las va a haber de distintos tipos. Hombre, específico sí que podemos, en un suero, podemos, por ejemplo, uniendo antígeno a una columna de separación, con el antígeno podemos captar solo aquellos anticuerpos específicos que se unan al antígeno, ¿vale? Con lo cual podríamos obtener un reactivo específico, pero de nuevo estaría formado por distintos tipos de anticuerpos que reconocen ese antígeno, con lo cual no sería homogéneo, ¿vale? Otra cosa, ¿qué pasa cuando este ratón se nos muera? Los ratones viven poco. Pues realmente lo que tenemos es un reactivo, bueno, que nos vale pues para hacer investigaciones y desde luego lo que no podemos es inyectárselo a una persona, ¿vale? Ni lo podemos hacer un proceso de fabricación de un fármaco, ¿no? Para eso tendría que tener una composición perfectamente definida y para eso tendríamos que dar el paso de hacer anticuerpos monoclonales, ¿vale? Vamos a ver un poquito más a fondo el tema de los adyuvantes. ¡Ja! El problema es que si metes solo un epítopo, el problema es que son mucho menos inmunogénicos. Y un epítopo separado posiblemente no va a inducir una respuesta óptima de células B, ¿vale? No es una idea, es una buena idea, pero no es práctica, ¿vale? Ya, pero el problema, dices, vale, sí, los anticuerpos que he producido posiblemente van a reconocer este epítopo, pero es que lo mejor, la única solución es ir a algo que tenga un origen monoclonal, que no tenga un origen policlonal, ¿vale? Entonces, pero eso lo vamos a ver en una parte siguiente de este tema, ¿vale? Vamos a ver ahora, vamos a detenernos un poquito en cómo inmunizamos, ¿vale? Entonces, usamos los adyuvantes, que como hemos dicho antes, potencian respuesta frente a los antígenos. Los adyuvantes secuestran en el sentido
que os decía, ¿no? Si el ayudante son partículas lipídicas y nuestra proteína tiene una cierta, se puede introducir en esas partículas lipídicas, pues las partículas lipídicas van a transportar la proteína, ¿vale? Y eso va a producir una reacción primero de células fagocíticas, luego de linfocitos T y luego de células B. ¿Cómo se consigue hacer esa emulsión de partículas lipídicas? Pues primero lo que hacemos es disolvemos el antígeno proteico en una solución acuosa y luego añadimos un agente que va a formar estas partículas. Por ejemplo, compuestos de naturaleza lipídica. Ese sería, por ejemplo, parafina, es lo que tiene el adyuvante de Freund. Geles de hidróxido de aluminio, soluciones coloidales. Y bueno, a esto se le puede poner un poco de picante, digamos. Le podemos añadir un poquito de componentes bacterianos para que la célula fagocítica, cuando fagocite estas vesículas o estas liposomas, pues le estimulen receptores de tipo PAMP, que se llaman patrones moleculares asociados a patógenos, y que lo que van a hacer, van a estimular a la célula fagocítica para que presente antígeno a los linfocitos T. Los linfocitos T van a cooperar con las células B productoras de anticuerpos y entonces ya vamos a tener montada la respuesta inmune contra el antígeno que queríamos. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Bueno, vamos a ver antes el otro concepto que es el de carrier. Os decía que la diferencia entre esta sería una molécula, por ejemplo la nicotina, que no es capaz de inducir formación de anticuerpos. Si no, ¿qué ocurriría? Si una persona que fuma produjera anticuerpos contra la nicotina, pues al final tendría que dejar de fumar, ¿no? Porque eso le podría provocar unas reacciones inflamatorias y alérgicas tremendas. Pero eso no ocurre. ¿Por qué? Porque, como he dicho, el sistema inmune responde frente a partículas, no responde frente a moléculas solubles de bajo peso molecular. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Cogemos esta molécula pequeña, que lo llamamos apteno, y lo unimos químicamente, covalentemente, a un carrier, ¿vale? Con lo cual, esto lo que va a ocurrir es que cuando una célula fagocítica fagocita el carrier, pues va a presentar antígenos del apteno y eso va a producir la estimulación de los linfocitos T helper y esos linfocitos T helper van a colaborar con las células B que produzcan anticuerpos que reconozcan al apteno, ¿vale? Una molécula que se utiliza mucho es una hemocianina de moluscos denominada KLH, que es una proteína de alto peso molecular, pues de varios cientos de miles de daltons, ¿no? Y que es muy inmunogénica, ¿vale? Y de esta manera podemos producir anticuerpos frente a una molécula pequeña, ¿vale? Y una vez que se han formado, podemos escoger aquellos anticuerpos que son capaces de unirse a esa molécula pequeña de interés cuando está sola, ¿vale? ¿Para qué se os ocurre que podría servir esto? A ver. Sí, el apteno actuaría como un antígeno, pero que necesita ser, digamos, vehiculizado, ¿no? Por una macromolécula. ¿Para qué nos puede servir el producir anticuerpos contra moléculas de bajo peso molecular? Por ejemplo, contra la cocaína o la nicotina. ¿Qué aplicación le podríamos dar? Tecnológica, diagnóstica. No me responde. Test de dopaje, muy bien. Bueno, test de drogas, bien, esa es la idea. Mirar, básicamente, por ejemplo, lo que se hace es, de esta manera, por ejemplo, se han obtenido anticuerpos contra cocaína y esto permite desarrollar inmunoensayos específicos frente a esas moléculas de bajo peso molecular. Y son unos test pues similares al test que mencionamos, ¿no? Para detectar anticuerpos contra un virus o contra un patógeno. En este caso, lo que hacemos, lo que vamos a detectar, vamos a tener anticuerpos
que hemos desarrollado, y lo que vamos a hacer es detectar la cocaína o algún derivado suyo, en este caso la benzolilezgonina, que es un metabolito de la degradación de la cocaína y que tiene una vida biológica más larga y que se puede detectar hasta 48 horas después del consumo. Y entonces, pues esto es un test que se puede aplicar a orina o a saliva y y esto pues se comercializa, o sea que si se vende es porque o bien para usos policiales o también empresas tal, pues digamos puede, y esto pues lo podemos hacer para otro tipo de moléculas, no solo drogas de uso. Vamos a hablar ahora de los ayudantes más importantes. El más famoso es el ayudante que se llama de Freund, que se escribe Freund, pero los alemanes dicen Freund, o sea que hay que decir Freund, y que este hombre pues utilizaba una Mycobacterium bovis, que lo habían descubierto dos franceses, Calmet-Guerin, y que lo empezaron a utilizar como ayudante en inmunización de animales de experimentación, pero también, también lo utilizaban como vacuna, también se utilizó como vacuna para la tuberculosis. ¿Por qué? Porque este bacillus era un Mycobacterium bovis, pero que tenía pues una similitud genética pues de a lo mejor del 95% con el Mycobacterium tuberculosis, y entonces te estimulaban con ese patógeno y desarrollabas inmunidad que era eficaz frente al Mycobacterium tuberculosis. Básicamente, en el ayudante de Freund, el ayudante completo lo que contiene es aceite, un extracto de BCG, y el agua en la que disolvemos el antígeno, ¿vale? ¿Y qué va a ocurrir? Pues que los glicolípidos de Mycobacterium van a estimular a las células fagocíticas que van a decir, por aquí hay una bacteria, y van a estimular las respuestas de anticuerpos contra las proteínas que haya incluidas en ese ayudante. ¿Cómo se prepara? Pues se añade el BCG al aceite, se mezcla con la proteína antigénica disuelta en solución acuosa y se genera una emulsión de micelias, ahora veremos cómo, que contienen la BCG y el antígeno. ¿Qué es lo que hace el BCG? Pues estimula receptores, los receptores TLR2, TLR4, TLR9 y receptores de lectinas que, que esto va a estimular a los macrófagos. Al inyectarlo por primera vez, esto provoca una respuesta, digamos, una respuesta fagocítica importante. El problema es si inyectáramos por segunda vez este adyuvante a un animal inmunizado, posiblemente se produciría una reacción, digamos, se llaman de hipersensibilidad retardada, una reacción porque el animal ya estaría sensibilizado y entonces vamos a ver cómo se evita que se produzcan esas reacciones de hipersensibilidad. Básicamente la idea, cuando uno intenta producir que un animal produzca anticuerpos contra un determinado antígeno, lo que hacemos es, este es el aparato que se utiliza para elaborar, digamos, la suspensión. Veis que hay una jeringuilla para el aceite mineral, otra para la parte acuosa, inyectamos una, inyectamos la otra, con esto se mezcla y luego lo que hacemos es esa mezcla, esa suspensión, inyectarla, digamos, a los animales. Entonces os decía que para evitar las reacciones de hipersensibilidad, lo que se hace es en la primera dosis que damos al ratón, se le da el ayudante completo, es decir, con bacterias, con la parafina y con el antígeno. Y en las dosis
normalmente se suelen aplicar a lo mejor un par de dosis de recuerdo. Lo que se utiliza es lo que se llama el adyuvante incompleto. Antes habíamos usado el adyuvante completo, sería Complete Freund Adjuvant. El adyuvante incompleto sería Incomplete Freund Adjuvant, que la diferencia es que no tiene BCG, porque así evitamos producir una reacción de hipersensibilidad. Por esta razón, no se usa el adyuvante de Freund como adyuvante, el BCG, en humanos, porque podía producir efectos. Ten en cuenta que a un ser humano se le vacuna frente a muchas cosas. Entonces, si utilizáramos ese adyuvante en más de una vacuna distinta, pues podría dar problemas de hipersensibilidad de tipo retardado, y por eso no se usa, ¿vale? Sin embargo, sí que se usa para inmunizar animales de experimentación, y también se usa en humanos. En el caso de la vacuna de la tuberculosis, el BCG es la vacuna de la tuberculosis, ¿vale? Bien, de esta manera pues se van a producir anticuerpos. El adyuvante de Freund va a favorecer el que produzcamos anticuerpos contra el antígeno con el que queríamos inmunizar. Y bueno, y con esto esta me la he puesto aquí de marca para decirme que esta era la mitad del tema. Entonces lo vamos a dejar aquí. Voy a parar la grabación y ahora, si queréis, me hacéis más preguntas, ¿vale?